hermanos hacen la conexión, porque tiene que escucharse aquí también. Ayer teníamos que hacer eso. Vamos a empezar. Hechos capítulo 2, verso 14. Muy bien. ¿En qué habíamos quedado? Llega el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Están esperando en el aposento alto. El día de Pentecostés número 50. Llega el Espíritu Santo y ¿qué? Posa, descansa en los 12 discípulos o 12 apóstoles futuros, ¿no? Ahora, ¿cuánta cantidad de gente viene? Mucha gente, los 3,000 y algo más. ¿Por qué viene la gente? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? El estruendo, el ruido, ¿no ve? Ese estruendo que vino en el momento en que el Espíritu Santo desciende, viene y ellos empiezan a hablar ¿en qué? En lenguas, ¿no es cierto? Y los 3,000 y algo más que vienen judíos se sorprenden de eso. ¿Y qué dicen? ¿Cómo es posible que puedan hablar en nuestras lenguas? Medos, partos, elamitas, egipcios, etcétera. ¿Sí o no? ¿Te das de cuenta? Había un acto sorpresivo de los judíos, porque ellos estaban hablando en sus lenguas. ¿Y las lenguas qué eran? Les he dicho. Idiomas, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, retomamos la historia. Llega el Espíritu Santo, los 12 apóstoles están esperando, desciende, mora en ellos y ellos empiezan a hablar en lenguas. Entre esos vienen los judíos, escuchan eso y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo es posible que hablen en lenguas? Mientras los discípulos están hablando en lenguas, en idiomas. Ahí continúa la historia. Ahora, judíos han creído, pero judíos también, ¿qué decían? Estos están ebrios, se han burlado, porque decían, están llenos de mosto, es decir, habían bebido, habían tomado. En eso, el verso 14, Pedro se levanta y dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Se dan de cuenta que aquí hay una importante refutación para las lenguas angelicales, supuestas angelicales? Porque ¿qué dicen los que dicen que hay lenguas angelicales? No se puede controlar. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué te dicen los que hablan lenguas angelicales? Babá, lele, sheshe, shekemu, ese tipo de cosas. ¿Qué te dicen? Es que son lenguas angelicales, no nos controla a nosotros. Dicen eso ellos, ¿no ven? No nos dejan hablar, no, estamos siendo controlados por el Espíritu Santo y estamos hablando en lenguas, dice. No se puede controlar, aunque tú no entiendas, yo voy a seguir hablando porque el Espíritu Santo me está usando, dice. Pero aquí hay un ejemplo claro, pongan atención. Cuando Pedro y los discípulos están hablando en lenguas, tú ves que las lenguas, la gente dice, están ebrios, y los discípulos dicen, cambian, y empiezan a hablar en la lengua normal. ¿Ves que han sido controlados? No. Por lo tanto, las lenguas que el Espíritu Santo daba eran controlables. Si yo quería, hablaba en lenguas. Si yo no quería, no hablaba en lenguas. No como hoy en día lo practican. Es que es un poder que te viene aquí, que te toma y tú hablas en lenguas. No, las lenguas en este periodo de Hechos es cuando el Espíritu Santo daba dones. Y los dones de la lengua de sanidad eran controlables. Esa es la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los dones modernos de hoy en día. Ejemplo, la sanidad. Hoy en día muchas personas dicen, tengo el don de sanidad. Pero cuando viene un enfermo, le estás pegando de la rodilla, del hombro, sal Satanás, fuera en el nombre de Cristo, y a veces funciona y a veces no. La diferencia entre los dones reales del Espíritu Santo es que eran manejables, controlables. Te voy a dar un ejemplo. Si Pablo tenía el don de sanidad, él lo tenía, él sanaba cuando él quería, decía en el nombre de Cristo te sano, y sanaba. Y cuando él no veía eso, él no sanaba. No es como ahora te lo dicen, cuando el Espíritu Santo viene y me da el poder, ahí hay sanación. No, los dones eran controlables, como la lengua. Hablaba en lengua, como yo no quería hablar en lengua también. Pedro está hablando en lengua, y cuando escucha, estos están ebrios, ¿qué dice? Se levanta y habla normal, ¿no es cierto? Habla normal. Y cuando habla normal, la gente ¿qué dice? Empieza a escuchar.
O vemos a Pedro hablando en lenguas y la gente dice, están borrachos. Y Pedro, no puedo controlar, es un impulso. No, eran lenguas controlables. Eran lenguas controlables. Eran idiomas controlables. Si Pedro quería hablar en lenguas, hablaba. Y si no, no hablaba. Por eso cuando la gente aquí, los discípulos, cuando los judíos dicen, están ebrios, Pedro dice, no, habla normal. Y dice, esto no es que estemos ebrios. Además es la hora tercera, le va a decir. Verso 14. Verso 14. Pedro se levanta, alza la voz, es decir, ha gritado, ha clamado y dice, varones judíos y todos los que estabais en Jerusalén, a esto es notorio y oíd mis palabras. Ahora, quiero que entendamos una cosa. En este estudio, mentamos nuestra mente a los judíos. Olvídense de que somos bolivianos, gentiles, iglesia. Vamos a la mente de los judíos. Está hablando a los judíos el apóstol judío, Pedro, y les dice, varones judíos, escuchen y vean lo que ha pasado. Dos cosas, oigan y vean lo que hoy ha acontecido. Y mira lo que dice, porque estos, es decir, los discípulos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. ¿Qué hora es la hora tercera para nosotros? 9 de la mañana. Del judío su hora, ¿a qué hora comienza? 6 de la tarde. De nosotros, 1 de la mañana. Arranca el nuevo día, ¿sí o no? En el contexto judío no. Para el judío el nuevo día, ¿a qué hora empezaba? 6 de la tarde empezaba. 6 era la primera hora y la primera hora, 7, 8, 9 sería la tercera hora, ¿no es cierto? Entonces era las 9 de la mañana cuando el Espíritu Santo desciende y empiezan a hablar en lenguas. Muy bien, vamos al verso 15, Pero rescatamos de los dos versos lo siguiente, oíd mis palabras y que sea notorio lo que han visto. Entonces Pedro dice lo siguiente, verso 16, vamos a leer hasta el 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora entramos al ámbito un poco más colectivo. ¿Cómo se han entendido hoy en día? Ancianos jóvenes verán visiones. Siervos y siervas profetizarán. ¿Cómo ha entendido hoy el pentecostalismo esto? O el movimiento carismático. Hoy en día hay visiones. Hoy en día podemos profetizar. Hoy en día Dios habla a través de los sueños. Entonces hoy en día se ha puesto de moda esto. Hermanos, tengo que darles un mensaje. Y la Biblia, no he estudiado, pero en la noche Dios me ha dado un sueño, como este, ¿no? Como este supuesto profeta boliviano de Cristo viene, me olvidé su nombre, ¿sí? Ricardo Claure. Cuando escribe su profecía, las 70 semanas, el cuerno de Sial, cuando escribe ese libro, ¿han escuchado su testimonio de él? Estaba yo a las 3 de la mañana y me vino un dolor en el estómago y escuché la voz de Dios y Dios me habló en sueños, en visiones. Hoy en día la gente ya no predica, hoy dice, me he soñado, Dios me ha revelado. Supuestos 7 jóvenes ecuatorianos han quedado en un accidente desmayados y ¿qué dicen? A los 7 Dios nos ha llevado al infierno. Y Jesús estaba ahí y decía, ven hijo mío, te voy a mostrar el infierno, es esto. Mentiras, puras mentiras. La gente cree eso, escucha eso. ¿Y en qué se basan ellos? Hechos capítulo 2, verso 16 para adelante. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños y las mujeres, las siervas, profetizarán. Hoy en día este texto es utilizado para cimentar esa doctrina. El pastor, el líder ya no predica, ya no estudia. ¿Qué dice? Me revelame, Señor. ¿Qué voy a predicar el día de hoy? Abre la Biblia,
Muy bien, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que predique. ¿Qué es eso? Esa es flojera por no estudiar la palabra. Hoy en día, la Biblia se predica por un estudio profundo de las Escrituras, no así nada más. Y recuerden ustedes que les dije que de Hechos no se puede sacar doctrina directa. A ver, búsquense en sus mentes, ¿en qué parte de las 3 epístolas de Pablo, Pablo le dice a la iglesia, Dios les va a revelar en sueños, Dios les va a revelar en visiones? No hay. En Efesios capítulo 6, cuando Pablo dice, estas son las armaduras del creyente, ¿qué es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 12, el autor de los Hebreos, ¿qué dice lo que va a traspasar el alma, el espíritu y los tuétanos? ¿El sueño? ¿La visión? La palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento nos enseña que la palabra es lo que Dios utiliza, la escritura es lo que Dios utiliza para alimentar al pueblo, para edificar al pueblo, no las visiones, no los éxtasis. Los que me están mirando allá y los que estamos acá, si alguien les dice, Dios me ha hecho soñar, Dios me ha dado visión, ¿qué tienen que decir ustedes? Error, porque Dios hoy ya no habla a través de sueños, Dios hoy habla a través de su palabra que está escrita en los 66 libros. Muy bien, hermano, entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sueños, visiones, aquí la profecía. Por eso el tema de hoy, ¿cuál es? La promesa y la profecía. Pongan mucha atención, porque esto es un tema escatológico, y a los que están mirando también, pongan mucha atención. Vamos a interpretar este texto según el contexto y según la ilación a la que estamos yendo. ¿Cuál es el tema central del capítulo 1 y del capítulo 2? La llegada del Espíritu Santo. Ese es el tema central. Muy bien. Ahora, el verso 16, esto es lo que a veces no entendemos. Lo triste, ¿sabes qué es? Que no cumplimos las Escrituras. Porque Pedro, ¿cómo empieza? Mira, ¿cómo empieza Pedro? 16. Mas esto es lo dicho por el profeta. Ahora miren una cosa. Si Pedro está mencionando a Joel, automáticamente los lectores, es decir nosotros, ¿a dónde tenemos que ir? A Joel, pues. Si Pedro está citando a Joel, ¿dónde tengo que sacar todo esto? Voy a Joel. Y eso es lo triste. Sacamos profecía, sueños, visiones, pero ni siquiera saben de qué se trata el libro de Joel. Ni siquiera han leído el Joel. Para entender esta profecía, todos Joel tuvieron que haber entendido los 3 capítulos. Y la iglesia aquí ya lo hemos hecho. Pero a ver, esto es lo escrito por el profeta Joel. ¿Quién escribió esta parte? Joel. Por lo tanto, ¿a dónde vamos a ir? A Joel. Abran sus Biblias en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. El profeta Joel capítulo 2. Antiguo Testamento, profeta menor Joel. Joel capítulo 2 está después de Oseas y antes de Amós, ¿ya? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. ¿Alguien de aquí sabe de qué trata el libro de Joel? ¿Cuál es el tema central de Joel? Ya, a los hermanos nuevos se les perdona. A ver, a los hermanos antiguos. ¿Cuál era el tema central de Joel, hermana Marta? No. ¿Cuál es el tema central de Joel? El día del Señor. El tema central de Joel es el día del Señor. Muy bien. Ahora, vamos a recapitular. Quiero que sean pacientes los que están mirando y los que están acá, los nuevos más que todo. Atiendan. Los antiguos refresquen la memoria. El tema central de Joel es el día del Señor. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. ¿Por qué escribe Joel su libro? ¿Qué estaba pasando en Israel? Una vez más, hermana María, hermano Joel, ¿qué estaba pasando en José? ¿Qué estaba pasando en Joel? Perdón, en la historia de Joel. Eso. Pongan atención. Voy a sintetizar porque es tema largo. Joel escribe porque estaba cayendo juicio de Dios a la nación de Israel.
¿Qué había mandado Dios? Plaga de langostas. La plaga de langostas había caído a la nación de Israel. ¿Y qué estaban haciendo la plaga de langostas? Devorando todo la cosecha, el alimento. Tanto que ha habido sequía y hambruna por mucho tiempo en la nación de Israel. Muy bien. Por eso, ¿qué escribe Joel? Las langostas ya han llegado y Joel dice, arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados, proclamen ayuno, dice Joel. ¿Se acuerdan? El Joel capítulo 2. Desgarren sus vestiduras. Más allá de sus vestiduras, su corazón, dice Joel. Ancianos, toquen las trompetas, que vengan todos hasta los que están lactando, los bebés, las madres, vengan a arrepentirse a Dios, dice. No me creen. A ver, vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, mira, versículo 12. Después que ha venido la plaga de langostas, que ha consumido toda la cosecha, los alimentos, ha habido una hambruna grande, el pueblo estaba sufriendo, Joel se levanta como profeta y mira lo que dice el capítulo 2, verso 12. Pero eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Pongan atención aquí. Vamos a rápido el libro de Joel les lo voy a explicar. Mira, pongan atención. Cuando Joel se levanta como profeta, Dios ya había mandado castigo. Las langostas estaban devorando toda la cosecha, todo el alimento. Y la nación de Israel, recuerden que usted se dedicaba a la cosecha, a la agricultura, a los ganados. Ahora, si no hay comida para los seres humanos, tampoco hay comida para los animales. Tanto animales y personas estaban muriendo por la hambruna. Joel se levanta y ¿qué explica? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero para eso ya había llegado la plaga de las langostas, ya estaban sufriendo. Entonces, la pregunta es, aquí Joel dice, arrepiéntanse y Dios los va a volver a bendecir. Rasguen su corazón, no su vestido. Clamen a Dios, imploren, capaz Él se arrepienta. Pongan atención, los nuevos y los antiguos, pongan atención. Porque la plaga de la langosta era una antesala a una plaga peor que esa. Pongan atención. Dios les estaba diciendo, ya los he castigado. Si no se arrepienten, viene otra plaga peor. Y esa sí la va a devastar completamente, peor que las de las langostas. Entonces, en medio de la plaga de la langosta y la futura plaga, el futuro castigo, Joel se levanta y dice, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, Dios traerá un castigo tremendo. Pero si se arrepienten, ¿qué va a pasar? Restauración completa. Eso está apuntando Joel. Vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2, verso 25. Después de que Joel dice, arrepiéntanse, 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 convoquen todo. Esto va a pasar si se arrepienten. Capítulo 2, verso 25. Y os restituiré, está hablando Dios aquí, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué había enviado Dios como castigo? Langostas, ¿no? En diferentes especies que consumían todo el campo verde. 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas, atentos desde acá, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás, subraya eso, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pregunta para ustedes: ¿Israel se ha cumplido esto? ¿Que Israel nunca más será avergonzada? Por lo tanto, ¿qué está apuntando Dios? A una futura restauración. A una futura restauración. Israel está avergonzada hoy en día por haber matado al Mesías y por no creer en Cristo.
Entonces, mire aquí adelante y ustedes también. Voy a ir pausado. Llega la plaga de las langostas. Joel se levanta, predica el arrepentimiento. ¿Y qué creen que hacen los judíos? ¿Se arrepienten o no? No se arrepienten. Por lo tanto, Dios va a mandar otro ejército, otra plaga. ¿Quiénes son? No, cerca, pero no. ¿En cuántos reinos se ha dividido Israel? 2. Reino del sur y reino del norte. Los del sur, ¿quiénes son? Judá, Benjamín. Los del norte, las 10 tribus restantes. A estas tribus restantes, atención, se les llama Israel, porque se han quedado en tierras de Israel. Y a la tribu de Judá y Benjamín, ¿cómo se llama? Los de Judá. Se ha dividido el reino en 2, Israel, Judá. ¿Para cuál de las 2 naciones se levanta el profeta de Joel? Israel. Se levanta Israel. ¿Qué gobierno o qué nación, qué imperio conquistó el reino del norte, que es Israel? Eso. Entonces, ponga atención. Joel se levanta y dice: arrepiéntanse y Dios los va a restituir, van a comer a montones, van a saciarse, los viñedos van a crecer y nunca más serán avergonzados. Pero el pueblo no se arrepiente de corazón. Y Dios trae una futura plaga aún peor. Los asirios invaden Israel y queda quebrantado esa nación, ese reino. Muy bien, pero aquí hay algo más. En el capítulo 2, Dios dice: si se arrepienten, yo les voy a restaurar. Yo les voy a volver a como eran antes, por amor a sus padres. En ese contexto se va a dar el derramamiento del Espíritu Santo. Escuchen aquí. ¿Cómo Dios va a restaurar a Israel? ¿Cómo Dios va a restaurar? Con el nuevo pacto. El nuevo pacto no es para la iglesia. El nuevo pacto es para Israel. En Jeremías capítulo 32, ¿qué dice Dios? Vamos ahí un momento. Pongan ahí marca su Biblia en Joel. Por si acaso, el nuevo pacto no es para la iglesia, el nuevo pacto es para Israel. Muy bien. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Verso 31 también. Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Ahí ves el nombre iglesia. ¿Con quién va a ser pacto? Dios dice: con la casa de Israel y con la casa de... con las 2 casas está haciendo. ¿Hay pacto con la iglesia ahí? No hay. La iglesia está disfrutando de la sangre de Cristo, del nuevo pacto, nada más. Pero el pacto nuevo es con Israel. Muy bien. Ahora, en el verso 31 vamos a continuar. ¿Cómo Dios va a hacer ese pacto? Mira, ¿cómo Dios va a hacer ese pacto? Capítulo 31, verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, el pacto mosaico, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí está cómo va a ser el pacto, cómo Israel va a ser restaurada. Mira, pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, respondan esta pregunta, amados hermanos. ¿Cómo una persona puede saber la ley de Dios, la voluntad de Dios en sus corazones? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros.
Entonces, ¿cómo Dios va a restaurar en Israel? Derramando el Espíritu Santo en la casa de Israel. Así Dios va a hacer el nuevo pacto. Lo mismo que ha hecho con nosotros en la dispensación de la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo y entendemos y conocemos la ley de Dios y a Dios mismo. Pero Israel no. En su futura restauración, para que Dios los restaure, para que Dios los bendiga, ¿qué va a hacer Dios? Va a derramar de su Espíritu en la casa de Israel. Hoy Israel no tiene el Espíritu Santo. La iglesia está trabajando en orden del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora sí, entendiendo eso, volvemos a Joel. Volvemos a Joel. Hay una futura restauración. Y en la futura restauración, Dios dice en el 28, y después de esto, ¿qué? El arrepentimiento, la conversión a Dios, el clamor a Dios. Cuando pase esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y derramaré mi Espíritu Santo, dice. Entonces ponga atención, voy a ser claro con esto. En Hechos capítulo 2, del 14 para adelante, no se ha cumplido nada. Nada se ha cumplido. Joel capítulo 2, verso 28 al 32, está hablando de la futura restauración de Israel. Entonces, hermano, ¿por qué lo cita Pedro? Porque Pedro, ¿qué quiere enseñar? Que el Espíritu Santo ha llegado, se ha derramado. Lo único que Pedro está utilizando de esa profecía es que el Espíritu Santo se ha derramado. Por eso él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, mira cómo te lo voy a comprobar. ¿Cuál es la intención de Pedro? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Cuando Pedro va a estar finalizando su discurso, va a utilizar 3 profecías, 2 salmos y 1 de Joel. Mira cuál era su intención. Capítulo 2, verso 33. Hechos. Así que ya está acabando el discurso. Él ya está acabando el discurso. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ponga atención aquí adelante. Voy a ejemplificar rapidito. Vamos a suponer que yo soy Pedro y ustedes son los 120, los 3000 que están escuchando lo que estoy hablando yo. Y yo empiezo diciéndoles, escuchen lo que yo voy a decir y vean lo que ha pasado, dice. Esas dos cosas. Escuchen lo que yo voy a decir y vean lo que ha pasado. En eso, ¿qué hace Pedro? Cita a Joel, cita a David con 2 salmos y dice, para concluir, esto es lo que pasó con Cristo, que fue exaltado a la diestra de Dios y vino la promesa del Espíritu Santo y se ha derramado en nosotros. Eso han visto y eso están oyendo ahora. Pedro no quería enseñar, la luna se volverá en sangre, los jóvenes verán visiones, sueños, profecía. No, lo único que Pedro quería enseñar, ¿qué es? Se ha derramado el Espíritu Santo. Por eso el capítulo 33, ¿qué dice? Esto que han visto, esto que han oído, ¿qué es? Se ha derramado el Espíritu Santo, nada más. Ahora te lo voy a comprobar. Mira, te lo voy a comprobar con el mismo texto. Si hubiera sucedido, para los que están mirando y para los que están acá, si hubiera sucedido que la luna en sangre, que hoy en día dice, y que los jóvenes pueden profetizar, ver sueños, visiones, tendríamos que ser literal con esto. Verso 17 de Hechos capítulo 2. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda. ¿Por qué no se ha derramado sobre toda carne entonces? ¿Por qué solamente se ha derramado sobre los apóstoles? Porque la profecía, ¿qué dice? Sobre toda carne. Y como tú y yo hemos visto, Joel, ¿a quién estaba apuntando? A una nación, Israel, en especial al remanente de Israel. Ahí nomás vemos, no se ha derramado en toda carne. No se está cumpliendo eso. Vamos avanzando. Vamos al 19. Aquí está, el 18 también.
De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Hemos visto siervos y siervas ahí? Tampoco. Los que estaban profetizando eran los apóstoles, porque ellos sí habían recibido el Espíritu Santo. 19. Ahora mira, esto es lo más impactante, esto es culminante. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hermanos, ¿esto ha pasado en en el momento de Pentecostés? No ha pasado. O Pedro dice, miren, el sol se ha vuelto oscuro, miren, la luna se ha vuelto en sangre. No dice eso, solamente que dice, se ha derramado el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta profecía, ¿para dónde es? Para el futuro. Y se los voy a comprobar. No sé si los pueden ver allá, pero aquí ustedes vean el cuadrito que hicimos. Ponga atención acá. En la semana 70 habla de la restauración de Israel. Daniel está orando por eso, restaura a Israel. Dios le da la profecía de las 70 semanas. De las 70 semanas, una semana falta por cumplir, que es la semana número 70. Por lo tanto, 69 se han cumplido. 69 se han cumplido, ¿a quién? A Israel. En esas 69 semanas, que son 490 años, Israel, ¿cómo se ha comportado? Desobediente, infiel. Culmina las 69 semanas, Cristo viene, predica el Evangelio, muere dentro de las 69 semanas. Cuando Él muere, se abre un paréntesis, conocido como el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia. Ahora, muy bien, miren aquí nada más. En las 69 semanas, ¿Dios con qué pueblo estaba tratando? Con Israel. En el tiempo que estamos, la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, ¿Dios con qué pueblo está trabajando? Con la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, nuevamente la última semana, ¿con qué pueblo Dios va a trabajar? Con Israel. Muy bien, con Israel. ¿Y cuál es el propósito de la última semana? Restauración de Israel, que Israel vuelva a ser como era antes. Por eso Pablo en Romanos capítulo 11, ¿qué dice? Que Israel será completamente salva, que Dios no invalidará el pacto que hizo con Israel por amor a los padres. Entonces, ¿qué está esperando Israel el día de hoy? Su futura restauración. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se cumple Joel capítulo 2, 28 para adelante y Hechos capítulo 2, 14 para adelante? Aquí se está cumpliendo todo eso. El sol, la luna, el derramamiento del Espíritu Santo a los judíos se está cumpliendo en la semana 70, no aquí. No lo tenemos que aplicar. A la iglesia se le ha dado visiones, a sueños, éxtasis. No, a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios. ¿Cuándo se va a utilizar las visiones, los sueños, las profecías que las mujeres van a profetizar? ¿Cuándo se va a cumplir? En la semana 70. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, no vimos luna de sangre, no vimos el sol oscurecerse, no vimos las potencias conmovidas, no vimos nada de eso. Pero sí dice la profecía que lo vamos a ver en la semana 70. Vamos a comprobar. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. A ver, solamente para la iglesia, no sé si hay un micrófono habilitado, a ver, si no van a hablar fuerte. Hermano Nelson, búsquete tú. Lucas. No, sí, tú búscate Lucas 22:30, hermano Nelson, y tu hermana Belén, Apocalipsis 6:12 al 17. Mientras yo voy a buscar Mateo capítulo 24, verso 28. Mateo capítulo 24, verso 28. Estamos comprobando dónde va a surgir, dónde se va a cumplir la profecía de Joel y lo que está citando Pedro en Hechos capítulo 2. No es en este tiempo, por si acaso. ¿Cuándo se cumple? Mateo capítulo 24, mientras yo me voy ahí, les he dicho Apocalipsis 6:12 al 17 y Lucas capítulo 22 al 30. ¿Ya? Mientras yo me voy, vamos a Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 29, dice lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mira esto,
El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué te recuerda eso? ¿A la profecía de quién? De Joel. A la profecía de Joel. Cuando el cielo o el sol va a oscurecerse y la luna se va a volver en sangre, ¿qué dice después el texto del capítulo 30, versículo 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Joel se está cumpliendo en la semana 70, no en esta profecía o en el tiempo de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Se está cumpliendo antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí quiero poner en importancia algo. Hoy en día también van a escuchar lo siguiente, en especial los paranoicos, que aquí tengo algunos paranoicos que están ahí publicando en el Facebook, que las cosas están en el último tiempo. Creo que les enseñé, pero hasta ahora parece que no entienden, tenían miedo a la muerte. ¿Cuándo el sol se va a oscurecer? ¿Cuándo la luna? En la etapa de la semana 70. Y cuando en la tele o en el Facebook tú escuchas, en México ha habido luna de sangre, la luna se ha vuelto rojo, profecía de Joel. Cuando viene un eclipse solar que la luna le cubre al sol por un tiempo, se está cumpliendo, el sol se oscurecerá. Nada se está cumpliendo. Todo es algo natural que pasa en nuestro sistema. Los eclipses son normales. Este sí va a ser algo estruendoso, majestuoso. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Dice, Cristo viene. Entonces, ¿cómo es posible que hoy estemos viendo lunas de sangre, el sol oscurecer y Cristo no viene? Porque aquí, ¿qué dice? E inmediatamente después de esos días aparecen estas cosas y Cristo viene. Por eso Joel, ¿dónde se está cumpliendo? En la semana 70. No se está cumpliendo aquí, nada. ¿Cómo sabemos eso también? Porque, escuchen esta parte, porque Joel, ¿sabes en qué parte se cumple exactamente? En el sexto sello se cumple. ¿Acaso no se cumplió en Hechos capítulo 2? No, se está cumpliendo la profecía de Joel exactamente cuando se abre el sexto sello. Hermano, ¿a quién le dije Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17? A ver, lea. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17. Escuchen. Hasta ahí un momento, hasta ahí un momento. ¿A qué les recuerda eso? ¿A qué les recuerda eso? El sol se oscureció, las estrellas cayeron. ¿A qué les recuerda? A Joel. Qué sencillo, ¿no? Y después de eso, continúo leyendo, hermanita, ¿cómo va a reaccionar la gente? Amén. Pongan atención. Les dije que es complicadito. Los que les gusta escatología deben estar ahí atentos. Los que no, bueno, van a estar ahí después. Estamos viendo escatología, profecía. Entonces, Joel habla y dice, derramaré de mi espíritu el sol, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no está pasando en Pentecostés. ¿Cuándo se está cumpliendo? Aquí, en la semana 70. ¿En qué parte exactamente? Cuando se abre el sexto sello. Ahora, escucha esta parte. Mira cómo es empatar el texto en su contexto y con su contexto lejano, para los que están viendo. Esto sí es estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque encajamos lo escatológico en lo escatológico. Y te lo voy a comprobar ahorita. ¿Cómo acaba
Apocalipsis 6, 17. El sol se oscurece, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reacción de la gente? Porque ya Cristo ha venido. Escondednos, caed sobre nosotros peñas. ¿Y cómo acaba el final? ¿Quién podrá estar de pie en el día de su ira? Dice. Ahora ponga atención. Joel está hablando de ese día. Y Juan está citando Joel en Apocalipsis capítulo 6. ¿Te lo voy a comprobar? Vamos a Joel capítulo 2. ¿Cómo acabó la gente? ¿Quién podrá estar de pie en ese día? Dice, es decir, la venida de Cristo. Y Joel, cuando habla de la profecía, está hablando de ese día, no del día del inicio de la iglesia. Está hablando del día del Señor. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Verso 11, antes de que leamos Lucas 22, 30. Joel capítulo 2, verso 11. Escuche lo que dice. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel está aplicando también el día del juicio. ¿Cómo conectamos esto? Porque Joel está hablando del día del Señor. Todo lo que Joel va a hablar está apuntando al día del Señor, con las langostas, con los asirios y con el reinado del anticristo. Te animo a que estudies Joel a ustedes. Entonces vemos la conexión ahí. Y Jesús también lo va a aplicar en Lucas capítulo 22, verso 30. Él lo va a decir a las mujeres. Las mujeres se acercan llorando a Jesús. Jesús le dice, no lloren por mí. Lloren cuando esto pase, va a decir, mira. Lucas capítulo 22, verso 30. Adelante. No, Lucas 22, 30. ¿Ese es? Entonces es 2:30. No, tiene que ser 22 o 23. Vamos a ver un momento ahí. Habla con las mujeres en el tiempo de su crucifixión. 22, aquí está. 22, sí, 23 es, perdón, 23 es. Sí. Amén. Jesús está hablando con las mujeres y las mujeres lloran, ¿no es cierto? Jesús les dice, no lloren por mí, lloren cuando venga ese tiempo en los cuales digan, caed sobre nosotros. Porque si esto hacen con la leña verde, dice, ¿no? Porque el 31, porque si con el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Dice. Jesús está aplicando esto ¿para dónde? Para el tiempo de la tribulación. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros interpretar lo que Pedro dice? Solamente extrayendo la esencia de Pedro. Se ha derramado el Espíritu Santo. Más allá no podemos interpretar. Es un error decir que hoy día la iglesia que se guíe por sueños, por visiones, por éxtasis. No hay eso, hermanos. Recuerden que Hechos es un libro de transición. Y cuando vamos a las epístolas paulinas, Pablo en ningún momento dice a la iglesia que sueñe, que tenga visiones, que tenga éxtasis. Pablo, ¿qué le dice? Escudriñen la palabra, lean la palabra. Ese es el poder del evangelio, dice o no. Eso es entender el texto en su contexto y entender la interpretación primaria. Joel no se utiliza aquí para decir la iglesia hoy tiene que ver visiones. No, esto se cumple para Israel en el tiempo de la tribulación. Claro, ¿por qué? Porque Amós, ¿qué dice? En aquel tiempo la gente tendrá hambre de mi palabra, dice, ¿no ve? Buscarán y no la hallarán, dice. ¿Sabes por qué en ese tiempo? Te voy a responder esto, mira. ¿Por qué en ese tiempo Dios va a utilizar visiones? ¿Sueños? Porque no va a haber por la palabra como hoy la tenemos clara. No vamos a decir, hermanos, vengan a la iglesia, vamos a aprender Hechos capítulo 1. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar en persecución. ¿Cómo Dios va a hablar a su pueblo? Primeramente por la predicación de los 144,000. ¿Y cómo va a reforzar eso?
el Espíritu Santo va a usar las visiones que utilizaba en el Antiguo Testamento con los profetas. ¿Por qué? No va a haber palabra como hoy en día la hay. Hoy en día la iglesia se maneja por las escrituras, no por los sueños de un pastor, de un profeta, etcétera. Porque los sueños son manejables, moldeables. Yo puedo decir lo que quiera. Si yo digo, Dios me ha hecho soñar, puedo inventarme incluso. Pero cuando Dios coloca restricción, no hay. La palabra es la autoridad de Dios. Te restringe, pues. Por culpa de estos soñadores, como dice Pablo, soñadores que vuelven a las fábulas, mucha gente está cayendo en mentiras, hermanos. En las iglesias, ¿qué están predicando hoy en día? ¿Y qué le dice? El profeta se tapa los ojos, ¿no? Dios me está revelando a ti, al que está al rincón, al hombre de café. Dios me está mostrando hoy día que tiene una bendición para ti. Veo ahí ángeles a tu lado. Veo estrellas que están cayendo sobre ti. Dios tiene prosperidad. Mentira, mentira. Dios ya no está revelando. Dios no está mandando visiones. Hechos capítulo 2, verso 14 para adelante, se cumple en el tiempo de la tribulación. ¿Y se les da esto a quién? No a la iglesia, a Israel. ¿Claro? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos entendido de esto? El derramamiento del Espíritu Santo es lo único que Pedro dice. ¿Por qué crees que Pedro no dice, hoy se ha cumplido esta profecía? No dice. ¿Qué dice? Esto es lo dicho, dice. No dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Él no dice eso. Muy bien. Entonces, saliendo de eso, hermanos, continuamos con la lección. Hechos capítulo 2, hemos visto hasta el verso 21, donde se acaba la profecía de Joel. Y él lo cierra bien, el versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día. ¿Ve? ¿A dónde apunta la profecía? Al día del Señor. Qué clarito, ¿no? Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. También lo cita eso Joel. Ahora, Pedro va a volver a hablar. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Le está dando duro a los judíos aquí, porque ellos dicen, Cristo sí fue aprobado por Dios. ¿Y cómo sabemos que él fue aprobado por Dios? Los milagros, las maravillas que él hizo testificaban de que él era el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Mesías significa ungido. Cristo significa ungido porque Mesías es en la lengua hebrea y Cristo es en el idioma griego. Anoten eso, ¿por qué no están anotando? Mesías en el idioma hebreo y Cristo es en el idioma griego. Pero Mesías y Cristo es lo mismo, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Muy bien. Entonces dice, este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mira cómo les está echando la culpa. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿A quién está echando la culpa Pedro aquí? A los judíos. Tres cosas va a hablar aquí. Anote. Va a decir en cuanto a Jesús, cómo Dios lo envió, cómo Dios permitió el sufrimiento y cómo Dios lo resucitó. Tres cosas se van a dar desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Pedro va a enseñar tres cosas. Cómo Dios lo envió, cómo Dios permitió su sufrimiento y cómo Dios lo resucitó. Todo eso ahora Pedro va a empezar a hablar. Tres cosas. ¿Qué les dije? Número uno, va a decir cómo Dios lo envió. Va a afirmar eso. Dios envió. Y lo segundo que él va a afirmar es Dios permitió el sufrimiento de Cristo, de su Hijo. Y por último, él va a cerrar con esto. Dios lo resucitó. Entonces vamos a lo primero. Dios lo envió y aquí Pedro lo dice. Varones israelitas, él fue un hombre aprobado por Dios, es decir, escogido, el ungido, el que Dios había designado para que venga como el Mesías,
que fue entre nosotros visto por señales, prodigios que Dios hizo a través de él, era el ungido de Dios. Pero ustedes lo aprendieron y lo mataron. Pero antes de eso, ¿qué dice? A este, Cristo, es decir, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios el Padre permitió que Cristo muriera. Porque el mismo Jesús le dice a Pilato, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice a Pilato? Si yo en estos momentos hablara, ¿qué dice Jesús? Los ángeles vendrían y pelearían por mí. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero mi reino no es de este mundo. Jesús, si hubiera dicho, no quiero morir, y que venga el reino, perdón, que se destruya a la nación de los romanos, Jesús lo hubiera hecho. Él tenía la potestad. Hubiera peleado con ellos también, con sus ángeles. Pero que se le entregue a la mano de los romanos y que los judíos digan, crucifícale, crucifícale, todo eso estaba bajo ¿qué? La autoridad de Dios y la permisión de Dios. Dios el Padre permitió que Cristo sufriera así. Es más, Jesús mismo lo dice, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Entonces, que Jesús sufriera en la cruz, que Jesús sufriera ante los romanos y que Jesús fuera rechazado y maltratado por sus propios hermanos judíos, ¿bajo qué autoridad estaba eso permitido? Dios lo había permitido. Por eso Pedro, ¿qué dice? Entregado bajo el determinado consejo y la anticipación del conocimiento de Dios, Dios ya había permitido eso. Muy bien, ¿qué ha hecho? Ustedes lo prendisteis y lo matasteis por mano de inicuos, crucificándole ahí. 24, va a empezar a hablar de la resurrección, al cual Dios levantó suelto de dolores, sin sufrimiento. Al cual levantó Dios suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, y cita un salmo profético, porque David dice, de él veía al porque David decía, de él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ponga atención. Mira cómo se cumple la escritura. Porque Jesús dijo que los salmos dan testimonio de mí. Cuando David estaba escribiendo esto, ¿a quién le estaba escribiendo esto? A Jesús. Porque Pedro, ¿qué dice? David escribió de él, es decir, de Cristo. ¿Qué escribió de Cristo? Que su cuerpo no vería corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por corrupción del cuerpo? Exacto. 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 Ahora la pregunta para ustedes, ¿el cuerpo de David se descompuso? Claro. Por lo tanto, David, ¿de quién estaba hablando? De Cristo. Ellos sí sabían del Mesías. Ponga atención por eso, escuchen muy bien esto. El Antiguo Testamento, los profetas se salvaban siempre en Cristo. Siempre la salvación ha sido en Cristo, la fe en Cristo. Pero tú dirás, pero en el Antiguo Testamento Cristo no había venido. Pero recuerda que ya había profecías del Cristo que iba a venir. Por lo tanto, los del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en el Cristo que iba a venir. Y nosotros nos salvamos por la fe en el Cristo que ya vino. Anoten eso. Los del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en el Cristo que iba a venir. Todos sabían del Antiguo Testamento que iba a venir el Cristo. Pero nosotros nos salvamos por la fe en el Cristo que ya vino. Por lo tanto, ¿siempre en quién ha sido la salvación? En Cristo. Siempre en Él. Hermano, ¿acaso no era por Israel? No. Nada que ver, no era por Israel. Israel simplemente era un administrador de Dios. Todo apuntaba a Cristo. Por eso Cristo es el personaje central de la Biblia.
¿No ve? Entonces, siempre fue por la fe en Cristo. Entonces, ¿David de quién escribe? De Cristo. ¿Sabía David de Cristo? Sabía. Por eso Jesús, ¿qué dice cuando se encuentra con los judíos? Abraham vio mi día y se gozó. Abraham conocía de Cristo. Otro día vamos a hablar de eso. Pero todo el Antiguo Testamento sabían que iba a venir el Cristo, el Mesías, que ya vino, pero ellos lo rechazaron. Pero vamos al punto que está tratando Pedro. Está hablando del cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús, que es santo, no verá corrupción. Lo que dijo nuestra hermana Marta, que el cuerpo no se va a podrir, no va a entrar a ese estado de putrefacción. El cuerpo, ¿en cuántos días ya queda así? Exacto. Claro, ahora con las inyecciones, todo eso, hasta le verán 4 días, creo, ¿no? Pero en ese tiempo no había eso. ¿En cuánto tiempo normalmente en nuestra naturaleza el cuerpo se empieza a descomponer, a heder? 3 días. ¿Recuerdan de la muerte de Lázaro? Jesús, ¿de cuántos días vino hasta la muerte? Al 4.º día, tercer, 4.º día, ¿no ve? ¿Y qué le dijo su hermana? No, Señor, ya hiede, le dijo, ya se está descomponiendo, se está corrompiendo su cuerpo. Eso no pasó con Jesús. Jesús, su cuerpo no se descompuso. Por eso no vio corrupción. Dios hizo eso. Ahora, escuchen esta parte, porque esto es muy profundo. Está hablando de la muerte de Cristo, y recuerden que para el tiempo de los judíos había los saduceos, y los saduceos ¿en qué no creían? En la resurrección. Entonces, la separación del alma es lo que ellos no entendían bien. Jesús, en la muerte, hubo una separación. Muerte no significa aniquilación, por si acaso. Muerte significa separación. Y en la muerte física, en la muerte espiritual, todos sabemos qué significa, ¿no? Hemos sido separados de la presencia de Dios por culpa del pecado. Pero en la muerte física, ¿qué se separa? El alma del cuerpo. Cuando Cristo muere, se ha separado, su alma y su espíritu se han separado de su cuerpo. ¿Su cuerpo en dónde estaba? En el sepulcro. ¿Y su alma y su espíritu? En el Hades, ¿no? Específicamente en el seno de Abraham. ¿No es cierto? Entonces, hermano, ¿Jesús fue al infierno? No, Jesús no fue al infierno, porque Hades y Seol, ¿qué significa? Que está el lugar de espera. Ahora, en el Seol o en el Hades había 2 lugares separados: el seno de Abraham y el infierno o el castigo eterno, ¿no es cierto? Y el seno de Abraham con el infierno, que es castigo, ¿qué los separaba? El abismo o la cima, ¿no es cierto? Jesús, ¿dónde llega? Al seno de Abraham. Hermano, me han enseñado que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. 1 Pedro capítulo 2, 9. No, Jesús no fue al infierno a predicar. Por eso se levantan herejías como la siguiente: Jesús le predicó a Judas y Judas fue salvo, rescató a los que estaban cautivos. No, Jesús no fue al infierno. ¿Para qué va a ir a predicar al infierno? A ver, ¿con qué sentido? Si al infierno han ido los que no han creído en Cristo. Entonces Jesús no fue al infierno, fue al seno de Abraham. ¿Por qué se llamaba seno de Abraham? A ver. ¿Ah? ¿Por qué se llama seno de Abraham? Porque ¿quién era el patriarca de la nación de Israel? Abraham. Los judíos morían justos, ¿y quién les recibía? Abraham. Ahora la iglesia parte, ¿quién nos recibe? Cristo. ¿No es cierto? Qué clarito que es eso. Entonces Jesús no fue al infierno, otro día vamos a tocar ese tema, pero Jesús sí fue a el seno de Abraham. Entonces sí hubo una separación, el alma con el cuerpo de Jesús, se han separado. Muy bien. Entonces, amados hermanos, eso es lo que Pedro va a explicar aquí. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, mira, lo va a ratificar él, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, el salmo no aplica a David, aplica a Cristo, porque David ya murió, está en el sepulcro.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ahí anota tú, el verso 30 está hablando del pacto davídico, la promesa que le dice Dios a David. 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ve? Lo que te dije, ¿dónde fue el alma del Señor? Al Hades, o al Seol, conocido también, ¿no? Pero su carne no vio corrupción, es decir, no se descompuso. 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está ratificando la resurrección de Cristo ante los judíos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, mira, así que ya está concluyendo todo. Por eso te decía, esto, el 33 es el resumen de todo lo que dijo Pedro, Joel, David, todo lo que él dijo, en esto se resume, mira. Así que, o por tanto, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué clarito. ¿Qué estaba apuntando Pedro? El derramamiento del Espíritu Santo. Y otra vez cita a David, porque David no subió a los cielos, y aquí va a hablar de la autoridad de Cristo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dije al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus pies, a tus enemigos, por estrado de tus pies. De tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Predicación del Evangelio. De esa manera se predica el Evangelio. Pongan atención, vamos a finalizar. Les voy a enseñar cómo predicar el Evangelio. 3 pasos es importante que vamos a ver en Pedro, y también vamos a ver que los mismos 3 pasos utiliza Pablo en Atenas. 1, no vayas directamente al juicio. No vayas. No le digas, eres pecador, cucharara, a condenación. No vayas. Número 1, háblale por lo que él sabe. ¿Qué sabían los judíos? Las profecías del Antiguo Testamento. Por ahí tienes que entrar. En nuestro tiempo, ¿cómo sería? Tú te acercas a una persona y le dices, ¿qué opinas de los bloqueos? No, ¿cómo va a ser así? Lo otro. Mire lo que está pasando en nuestro país. Le estás hablando de algo que él sabe muy bien, porque es de mi país. Está viviendo lo que estoy pasando yo. Después de eso, ¿qué hace? Eso lo lleva a Cristo. ¿Qué dice Pedro? Porque esto es lo dicho por David, esto es lo dicho por el profeta, etcétera. Entonces, cuando tú vas a predicar el Evangelio, háblale de lo que él ya sabe, de lo que él conoce. Cualquier tema secundario, la pandemia, la enfermedad, etcétera. Háblale de eso. Y eso aplícale a la Biblia. Dile, la Biblia ya decía eso. La Biblia ya enseñaba de eso. Y cuando hagas una relación en el conocimiento con lo que es la Biblia, eso te va a apuntar a llevarle a Cristo. Pedro hace eso. Le habla de lo que ellos ya saben, lo aplica a la Biblia con las Escrituras y le dice, vosotros crucificasteis al Señor, lo matasteis, y sépase que este Señor ya es Cristo y Dios le ha colocado como Señor de todo. Amén. Vamos a rescatar principios básicos. Yo sé que ha sido complicado esto porque es mucha profecía, pero quería que lo entiendan, espero que lo hayan entendido. Todo se está aplicando en la semana 70 y Pedro va a finalizar con, Él ha resucitado, y número 2, Él es el Señor y el Cristo. Con esas 2 cosas finaliza Pedro. Entonces, principios para finalizar, principios de fe número 1. Aunque Joel se ha escrito hace muchos años atrás, ha tenido su cumplimiento. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios siempre se va a cumplir, hermanos, siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Joel escribe hasta el momento en que se cumple en el derramamiento en Pentecostés? Años, más de 800, 900 años que se ha cumplido esa profecía.
del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña eso? Que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Siempre. Siempre. No importa los años que pase, la palabra se va a cumplir. Lo dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si Cristo dijo que va a venir, va a venir. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? 2023 años, 24. Dios va a cumplir su promesa. Él va a venir. De venir va a venir. Porque su palabra no muda, no cambia. Él dijo que vendrá. Eso nos da una esperanza, hermanos, de que la palabra de Dios se va a cumplir a cabalidad. Principio número 2. Cristo venció la muerte, que era el poder de Satanás. Dos cosas quiero que entiendas. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ahí no vencimos la muerte. Ahí Él nos dio la expiación del pecado. Pero cuando Él resucita, ahí es la victoria final. En la cruz llevó nuestros pecados. Pero cuando resucita, victoria. En Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo es esto? ¿A qué hemos vencido? A lo peor que el mundo teme, la muerte. Hemos vencido a la muerte. Por eso cuando Pablo dice en Corintios 15, cuando haya el arrebatamiento, ¿qué dice? Y diremos a la muerte, oh aguijón, ¿dónde estás? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? En Cristo hemos vencido la muerte, hermanos. Por eso Jesús, ¿qué dice en Apocalipsis 1:18? Yo soy quien tiene la llave de la muerte y del Hades. Cristo ha vencido a la muerte. Y en Cristo nosotros también hemos vencido a la muerte, es decir, a nuestros cuerpos glorificados. Sí o sí nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Qué hermoso saber eso. Principio número 3. Cristo aguarda volver con poder y gran gloria. ¿Cómo acaba Pedro? Él está sentado a la diestra del Padre hasta que el Padre, ¿qué dice? Someta todo bajo los pies de Cristo. Cristo es Dios. Cristo tiene autoridad. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Aguardando el momento de su regreso. Y cuando Él venga, no vendrá como en su primera venida. Manso, humilde. No se dejará golpear, ni se dejará escupir. Ni un hombre como Pilato, siendo autoridad, le va a poner en su lugar. No. Cuando en su segunda venida Él venga, Él va a venir como el león de la tribu de Judá, no como un cordero. Por eso, ¿qué dice Apocalipsis? El gran día de Dios ha llegado y el gran día de la ira del cordero. ¿Quién podrá estar de pie cuando eso pase? Ahí va a ser terrible, hermanos. Pero la iglesia está esperando ese momento, hermanos. Pónganse de pie, vamos a finalizar. Entonces hemos aprendido hoy el tema número 1, la promesa y la profecía. Hemos aprendido que la profecía sí apuntaba al derramamiento, pero no apuntaba a un pleno cumplimiento de Dios. Eso no está pasando el día de hoy. Si tú quieres conocer la promesa de Dios, la voluntad de Dios, la palabra es donde tú tienes que recurrir, no tanto a las experiencias sobrenaturales. Muy bien. Y Dios nos ha anunciado que en Cristo hemos vencido la muerte y que Él está esperando volver con gloria y poder para someter a todo el mundo bajo su autoridad. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias por un día más de vida. El tiempo que tú nos das es precioso, Señor. Ha sido un poco complicado, Señor, entender esto de la profecía, Señor, de Joel, pero se nos ha aclarado muchas cosas, Señor. Y lo más importante, no desviarnos a una equivocada interpretación, Señor. Hoy entendemos, la iglesia entiende que tú hablas a través de tu palabra, Señor, que no debemos buscar otras cosas, otros medios para hablar contigo, ni tú buscas otros medios para hablar con nosotros, Señor. El medio que tú has puesto para hablar con nosotros es tu palabra, los 66 libros, Señor. No damos tanta importancia a los sueños, las visiones, las éxtasis, Señor. Nada que ver de esas cosas, Señor. La iglesia está firmemente creyendo, confiadamente, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Esa está completa, esa perfecta, es inerrante, es infalible, tu palabra, Señor. Te doy gracias también, Señor, porque así como Pedro les dio esta esperanza a ellos, aunque no lo pudieron comprender muy bien, hoy la iglesia lo entiende, que en Cristo hemos vencido la muerte, Señor.
nuestros cuerpos serán glorificados. Y eso es lo que estamos esperando, Señor. Ser glorificados. Hemos vencido a lo que el mundo tanto teme, que es la muerte, Señor. Por eso para nosotros los cristianos, el morir es ganancia, Señor. Porque sabemos a dónde vamos y sabemos lo que nos espera. Cuando tú vengas y la trompeta suene, Señor, nuestros cuerpos serán glorificados para siempre y eternamente. Ahí no habrá más corrupción. Ahí no habrá cuerpos pecadores, Señor. Todo eso habrá acabado, Señor. Bendita es la promesa en la restauración de nuestros cuerpos, en la voluntad de Cristo y en la voluntad de ti, Padre mío. Gracias te doy por este tiempo, que mis hermanos hayan podido un poco entender todo esto. Ha sido un poco complicado, pero Señor, hemos deleitado en tu palabra, y entender también la profecía es muy importante, Señor. Gracias, gracias mi Dios, gracias mi Señor. Todo este tiempo te lo entrego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amados hermanos. Pónganse, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Un poco complicados, ¿no? Entender la profecía, pero no se olviden, no se olviden. Esta es la clave, las 70 semanas. Es la clave de entender toda la profecía.